Buen día, tenemos el gusto que nos acompañe hoy el licenciado Carlos Ángel Méndez, que él nos podrá ampliar un poco más sobre lo que son las actitudes. ¿Qué tal, don Carlos? Es un gusto poder estar con usted. Y como pregunta inicial, quisiéramos saber que nos pudiera platicar qué es la actitud. Bueno, la actitud hay un concepto que podemos dar de un gran psicólogo, Carl Jung, nacido en Suiza y de padres luteranos, es decir, él creía mucho en lo espiritual. Por eso él dice que las actitudes, si uno las desarrolla hacia el interior, es introvertido, y si uno las desarrolla hacia al exterior, es extrovertido. Pero también él decía de que nadie es totalmente introvertido ni nadie es totalmente extrovertido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos la capacidad de poder desarrollar las actitudes. Licenciado, y para extender un poco más esta definición que usted me está explicando, ¿me podría dar alguna referencia de qué clases de actitudes son las que existen o hay? Sí, bueno, actitudes hay varias. Podemos decir que hay actitudes positivas y hay actitudes negativas. ¿Y por qué negativas? Porque las actitudes negativas se pueden dar en tres espacios. Por ejemplo, en el hogar. Si en el hogar los papás de uno le dan actitudes positivas, ¿en qué sentido? En buenos principios morales, éticos, religiosos, etcétera, entonces uno va a tener una actitud positiva hacia los demás. Pero si en nuestro hogar no hay un ejemplo de vida y nuestros padres no dan todos estos principios, de seguro que nosotros vamos a tener una actitud negativa. Y esa la vamos a transmitir dentro o fuera de nuestro hogar, ¿no? Bien, y seguimos con la segunda parte sobre las actitudes. La entrevista al licenciado Carlos Méndez. Ya tenemos la definición de lo que son las actitudes, pero ahora surgen nuevas preguntas, entre las cuales tenemos formas de expresión de las actitudes. Licenciado, si nos puede ampliar un poco el tema. Bueno, continuando, ya dijimos que las actitudes estaban relacionadas con el desarrollo hacia el interior introvertido y exterior extrovertido. Las actitudes están relacionadas con 4 funciones: con el pensamiento, el sentimiento, la intuición y la sensación. ¿Qué quiere decir esto? De que el pensamiento, o sea, los pensamientos que tiene el ser humano, lo que siente por todas las reacciones que se dan, la intuición, que también es válida, y la sensación. ¿Qué ejemplo podemos dar? Pues sabemos de que las actitudes, si las exteriorizamos, pues van a ser a través incluso este mismo medio que estamos utilizando ahora. Y pueden ser de una forma positiva, negativa, dependiendo del desarrollo que ha tenido la persona. Muchas veces decimos de que a mí me cuesta hablar mucho ante un público, y entonces decimos, esta persona es introvertida. ¿Por qué? Porque no desarrolló ese tipo de actitudes. También algunas actitudes hoy en día pueden ser inducidas a mejorarlas. Por ejemplo, donde más se nota es en el campo político, porque vemos que cuando quieren desarrollar una actividad política los preparan, ¿verdad? A través de técnicas, y entonces después usted se queda asombrado de decir, esta persona yo la miraba muy tímida, muy introvertida, y hoy en día cómo se desarrolla, es porque acudió a algunos centros para poder hablar en público, para utilizar un mejor lenguaje, etcétera, etcétera. Se dio un cambio de actitud, ¿verdad? Es un cambio de actitud. Sí. Con otro tema sobre las actitudes, tenemos acá a la licenciada María Contreras. Ella es orientadora familiar y nos va a hablar más sobre este tema. Queremos saber qué opina sobre las actitudes de los padres y ellas influyen sobre el comportamiento de los hijos. Yo creo que sí, es muy importante cómo han sido educados los padres en sus hogares, porque eso es lo que le va a servir a ellos para transmitir la educación de los hijos. Si los padres han sido negativos, tendrán que ser negativos. Si los padres han sido positivos, van a ser unas personas muy positivas. Y también lo que puede influir también es si los hogares han sido tranquilos, esos niños van a ser siempre tranquilos. Si los padres han sido violentos, esos niños van a ser violentos. Por el ejemplo que han tenido, ¿verdad? Sí, eso es cierto.
Y otra cosa, que acuérdese que los niños son como esponjitas, que andan succionando todo en el hogar, y que eso es lo que ellos están aprendiendo de los padres, ¿verdad? Si esos niños llegan a la escuela y han sido maltratados, esos niños llegan a la escuela a maltratar. Si esos niños han sido tímidos, esos niños han sido tímidos en su casa, los han rechazado, esos niños llegan a la casa a hacer también la misma forma. Yo creo que la mayor educación que se puede dar a los hijos es el ejemplo en el hogar, el comportamiento de los padres, que es muy importante. Bueno, siguiendo acá con la entrevista con la licenciada María Contreras, pues que ella es una orientadora familiar. Ya vamos a hacer las preguntas que es acerca de las influencias que existen dentro de una comunicación. No sé qué es lo que piensa usted acerca de esto. Pues la comunicación es muy buena, porque a veces nos manda la comunicación mensajes muy buenos, positivos y otros negativos. Por ejemplo, hay los canales muy buenos, está Discovery, está este de Disneylandia, está Channel, sí, ¿verdad? Esos que dan mensajes muy bonitos y que nos sirven para instruirnos y para conocer cosas científicas sobre los animales. A veces dan también pláticas sobre la familia, cómo educar, cómo cuidar, la alimentación también de los niños y de uno también. También hay programas muy bonitos, por ejemplo, de ejercicios para cómo mantenerse, cómo vivir una vida tranquila. Pero también hay programas muy violentos. Tenemos violencias, por ejemplo, esos programas que a cada ratito hay, que se matan entre sí, de venganzas. También tenemos las novelas, que las novelas yo creo que no nos dejan nada, porque todas esas telenovelas son de familia, son dramas. Es cierto que hay parte de cierto que se vive todo en la familia, pero también creo que para mandarlo a un programa de televisión no es bueno. Aquí, acompañados de la licenciada María Contreras, compartiremos una parte de las conclusiones que hemos podido observar en la secuencia de estas entrevistas. Entre una de ellas les podemos referir lo que es los medios de comunicación y la tecnología. Yo les explicaría un poco más de la tecnología. La tecnología es una herramienta básica en los días de hoy, pero se ha convertido en una enajenación para toda la población, más para las generaciones jóvenes, pues dejan de hacer muchas actividades de su vida real con tal de estar prendidos en el iPad, en la tab, en el iPhone, e incluso los videojuegos. Abandonan parte de su vida que pudiera ser recreativa y se han dejado influenciar por estos medios de comunicación, por estos medios de tecnología. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que son los medios de comunicación. Estos son bastante importantes, pero también tendría que verse en el lado educativo, ¿verdad? Porque si nos vamos a lo que es la televisión, vamos a ver lo que es variedad de programas que no son de beneficio, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendríamos que observar aquellos que nos es de beneficio, ¿verdad? Y también, bueno, mi compañera les va a hablar acerca de otro tema. Otro ejemplo podría ser las actitudes de nuestros padres. Por eso nuestros padres nos tienen que dar el ejemplo, siendo ellos unos hombres de bien, con el ejemplo que nos van a dar cada día. Si ellos son unas personas positivas, nosotros vamos a ser positivos. Si ellos son negativos, nosotros también vamos a ser negativos. Los valores que nos enseñan en nuestra casa nos van a guiar en la vida cuando ya seamos grandes, ya que ahí es la primera educación que nosotros recibimos. Y para finalizar, las actitudes son muy influenciadas por la educación, en este caso en los centros educativos. Los niños son afectados en cuanto a sus actitudes y por ende son afectados en cuanto a sus actitudes en el futuro como personas adultas. Y para finalizar, las actitudes pueden ser modificadas, pueden ser cambiadas, pero también depende de varios factores. Estas actitudes, como ya lo mencionamos, hay varios tipos que influyen a las actitudes, entre ellos se encuentran las escuelas.
Las actitudes pueden ser modificadas siempre y cuando la persona quiera cambiar. Esto fue lo expresado por los licenciados que nos acompañaron en esta entrevista. Esperamos que sea del agrado para quienes observen este material preparado. Somos el 7º semestre de Escuela de Ciencias de la Comunicación y será hasta en una próxima ocasión. Muchas gracias.